mañana. El tema de hoy, el título que he puesto al mensaje es En el Valle de la Aflicción. El Valle de la Aflicción, para cuando estés triste o deprimido. Y voy a leer Jeremías capítulo 15, versículo 10, y luego el versículo 16 al 18. Dice: luego dije, ¿qué aflicción tengo, madre mía? Oh, si hubiera muerto al nacer. En todas partes me odian. No soy un acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niegue a pagar. Aún así, todos me maldicen. Versículo 16. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Señor, gracias. Bendícenos a través de tu palabra esta mañana, Señor. La unción de tu Espíritu. Dígale al Señor: Señor, abre mi mente para entender tu palabra y que tu palabra llegue a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el sufrimiento humano es universal. No es cuestión de un pueblo, de un país, sino que es universal, experiencia que nos une en la más profunda empatía. Es un lienzo de emociones crudas que está sobre todos nosotros, el sufrimiento humano. Cada lágrima derramada cuenta una historia de lucha. Cada sollozo y suspiro del alma lleva el peso incontable de batallas internas, de situaciones adversas, difíciles. Y los dolores emocionales que pueden causar más aflicción en nuestra vida como seres humanos son aquellos que están vinculados a experiencias profundamente personales y traumáticas. Y quiero nombrar algunos de los más intensos, según la ciencia, la psicología y las vivencias, la experiencia personal. Nos damos cuenta que los dolores más intensos tienen que ver con la pérdida de un ser querido. Algunos dicen sobre todo el cónyuge, ¿cierto? O un hijo, o una persona muy cercana. El rechazo amoroso, divorcio, simplemente amar y no ser correspondido, son uno de los dolores más tremendos que puede sufrir una persona. Y alguien podría decir: no, si alguien no es correspondido, tranquilo, pues busque otra persona. Pero las cosas no son tan fáciles así, ¿cierto? Muchas veces desprenderse de una relación enfermiza, una relación que causa dolor, no es una cuestión fácil. Y son situaciones que traen mucho sufrimiento. El estrés crónico también. Y el estrés crónico puede ser causado por situaciones laborales o por situaciones del hogar, situaciones de la familia. Por circunstancias también que están muy ligadas a nuestro diario vivir, que producen estrés crónico y que parece que no pasa. Entonces esto genera todo un malestar en el cuerpo que puede producir enfermedades físicas y enfermedades mentales. Y muchas veces no es fácil para la persona romper con lo que produce ese estrés crónico. La traición, la infidelidad es también una situación que produce mucho dolor, que produce, de esto que yo he hablado, muchas personas han ido a quitarse la vida. Muchos se han suicidado, otros se han tirado a los vicios. Han entrado en el mundo de los vicios, del alcoholismo, de las drogas, porque sienten que la vida no tiene valor. La soledad, sentirse aislado o excluido socialmente también. Hoy que se estudia acerca de la soledad, muchos países, mucha gente rica, pero que llega al final de sus días en soledad. Y también se ha descubierto en estudios cómo esto disminuye
los años de vida, la longevidad y la calidad de vida de las personas. La soledad, sentirse excluido. También la enfermedad crónica, tanto la propia enfermedad como la de un ser querido, produce mucho dolor, aflicción que se puede extender en el tiempo. La rebeldía o problemas con los hijos es tremendo. Esto tiene el potencial de producir mucho dolor, sobre todo cuando un padre o una madre se encuentra ante una decepción terrible porque tiene una visión de sus hijos, tiene un pensamiento de sus hijos, pero luego se puede encontrar con una sorpresa terrible, ¿cierto? Como las drogas, como que su hijo está consumiendo drogas o está metido en cosas de delincuencia o otras cosas semejantes que pueden producir muchísima tristeza y dolor en la vida de una persona, ¿sí? Los conflictos familiares pueden producir mucho dolor. Por eso la Biblia también dice al respecto que el que haya esposa, cuando esa esposa, ese esposo es una bendición de Dios. Es decir, cuando se ha buscado la dirección, dice, haya el bien, alcanza la benevolencia del Señor. Amén. Pero también dice la palabra que vivir en la rencilla y la contienda es mejor vivir en un rincón del terrado, es mejor comer un pedazo de pan duro que estar viviendo en peleas, en rencilla, en contienda. Todo esto produce estrés crónico y todo esto produce un sufrimiento tremendo. Que ahí sí, como dice el dicho popular, es mejor estar solo que mal acompañado. Pero sin embargo, la solución no es quedarse solo. Tal vez si para una persona la voluntad de Dios es que no se case nunca, bueno, es porque no siente atracción, no necesita una pareja. Pero la solución en la mayoría de las personas, en los hogares, es que renunciemos al orgullo, es que busquemos la presencia de Dios y de esa manera, guiados por el Espíritu Santo, podemos resolver los conflictos en el hogar, en la familia. Y los conflictos vienen a ser un aliado para crecer, para madurar, para fundamentarnos mejor en el amor, ¿cierto? Esa es la voluntad de Dios y es lo que Dios quiere. Cuando nosotros buscamos a Dios, podemos transformar el conflicto, esa situación, en algo saludable y en algo bueno. Pero produce mucho dolor la situación familiar, el fracaso personal o profesional también. No alcanzar metas importantes puede llevar a sentimientos de insuficiencia y desesperanza. Por eso también la crisis de la mediana edad, ¿sí? La crisis de la mediana edad, aproximadamente entre los 40 a 50 años, llega la crisis donde la persona en los 30, en los 20, se devoraba el mundo y decía, tengo estas metas, quiero esto, véalo. Pero luego cuando llega a los 40 y 50 y se da cuenta que todo lo que quería, como que nada, o como que eso no se ha logrado, en gran parte puede entrar en depresión, donde siente que la vida es como una rutina, trabaje, provea, haga aquí, haga allá, pero parece que se está estancado. Todo eso puede llegar a producir también mucho dolor. Bueno, en el caso de Jeremías, ¿qué le causó dolor a Jeremías? Porque acabamos de leer un pasaje de la Biblia donde dice tremendo dolor, ¿cierto? Bueno, a Jeremías le produce mucho dolor la incredulidad y rebeldía de su pueblo, porque Dios lo había llamado a predicar y anunciar al pueblo, pero el pueblo no lo escuchaba. El pueblo tenía incredulidad, rebeldía en su corazón. Fue perseguido, fue ridiculizado, fue despreciado por aquellos a quienes iba dirigido su mensaje, ¿cierto? Hoy de pronto yo puedo tener su atención y le digo, qué bendición tener su atención ante este mensaje del Señor que les estoy dando. Qué bendición su reverencia, qué bendición su buena actitud, qué bendición. Eso a mí me produce alegría, paz y también la satisfacción de que estoy llegando con el mensaje al corazón. No solo ustedes, la gente en internet que escucha el mensaje, pero ¿sabes qué? Jeremías se burlaban de él. Lo odiaban por predicar, lo menospreciaban por predicar. Su corazón se quebrantaba al ver la destrucción que se avecinaba
y la indiferencia del pueblo hacia las advertencias divinas. Lo que Dios decía es que Jerusalén iba a ser destruida por el pecado del pueblo, pero el pueblo se burlaba, el pueblo menospreciaba, y eso le dolía más al profeta de Dios, saber que el pueblo era indiferente, que no hacía algo por arreglar la situación, por lo que vendría, ¿sí? La soledad también en su labor, porque no había gente que le dijera: pastor, qué bendición ese mensaje, como muchas veces me dicen: gracias, pastor, por esa palabra. No, le decían a Jeremías: váyase, deje la molestadera, no friegue, religioso, fanático. Y entonces Jeremías se sentía solo en su labor, y sentirse uno solo es causa de dolor. También el pesar por su suerte, la suerte de Sión y del pueblo que iba a ser llevado cautivo a Babilonia, la oposición de líderes religiosos y políticos que enfrentó Jeremías, lo querían matar. En una ocasión lo echaron a una cárcel, a una cisterna, a lo que puede llamarse un jagüey acá, o qué otro nombre tiene, un aljibe, ¿cierto? Y resulta que lo echaron allá para que se muriera de hambre. Y cuando cae Jeremías al fondo del pozo, está ahí cieno, y se hunde Jeremías en el cieno allí. Y Jeremías empieza a clamar y empieza a pedir misericordia a Dios: Señor, sálvame porque me voy a morir. ¿Sí? Imagínate estar uno en la claustrofobia y saber que se va a ahogar en medio del barro allá. Allá metieron a Jeremías, pero Dios en su misericordia preparó personas para que lo sacaran de allá, y sacaron a Jeremías de allá. Entonces, el estrés por las amenazas: te vamos a matar por estar predicando y diciendo eso. No nos moleste la vida, Jeremías. Todo ese estrés, por eso Jeremías sufría. Y entonces es donde Jeremías expresa en el versículo 10: qué aflicción tengo, madre mía. Oh, si hubiera muerto al nacer. ¿Alguien ha pasado por la situación que pasó Jeremías? Yo creo que aquí ninguna, pero bueno, hemos pasado por otras que también nos causa mucho dolor. Y cuando Jeremías exclama: madre mía, es como un llamado instintivo al consuelo que representa la figura materna. Es como cuando uno adulto puede recordar. En la película Jesús, yo recuerdo una imagen donde creo que es Jesús que se imagina cuando está siendo golpeado, humillado. Creo que es Jesús o es María la que se imagina que va corriendo Jesús siendo un niño y se cae, pero corre María a levantarlo, corre a sobarle las heridas, a consolarlo. Y en medio de todo el sufrimiento que está padeciendo el Señor, Él recuerda cómo su madre lo levanta, lo abraza, le sana sus heridas. Pero cuando Jesús estaba en esa situación, no había quien lo consolara. Y Jeremías acá, cuando exclama: madre mía, es ese llamado al consuelo que representa la figura materna. Cuando uno sufre y cuando uno sabe que mamá viene a consolar, pero cuando se encuentra usted ya adulto sufriendo y quisiera el consuelo materno, pero ya no hay como ese consuelo. No lo hay. Está en una situación donde usted quisiera volver a ser niño y disfrutar los consuelos de mamá, que te alza y que te da cariño y que te dice: sí, hija, hijo, aquí estoy. Entonces, desde la infancia, la madre es a menudo la fuente de amor incondicional y protección. No sé, me entré como en ese lugar, y recuerdo cuando María ve a Jesús que sufre y ella quisiera ir a consolar a su hijo en medio de toda la humillación, pero los soldados romanos no dejan: quítate de acá. A todo el que quería acercarse. Ese sufrimiento tan tremendo. En momentos de sufrimiento, llamar en busca de refugio
cuando se invoca y cuando Jeremías dice, madre mía, es un grito que trasciende culturas, uniendo a la humanidad en la búsqueda común de alivio y de empatía. Trasciende las culturas. Madre mía, lo puede decir el norteamericano, el asiático, el japonés, el colombiano, lo puede decir en cualquier idioma, en cualquier cultura. Madre mía, en medio del sufrimiento, esperando, invocando consuelo. Madre o Padre mío, refleja la necesidad humana de vincularse con sus raíces, encontrar un anclaje emocional en momentos de gran dolor. ¿Sí? Anclar emocionalmente y encontrar consuelo, alivio. Pero para los que no tuvieron madre, tal vez los que, y yo les cuento esto porque yo no me crié con mi mamá, entonces yo no tengo un recuerdo de los consuelos de mi madre. Sí lo tengo de mi abuela, que me crió cuando era pequeñito, pero luego muere mi abuela, ¿sí? Entonces, cuando usted ha sido criado por su mamá, usted puede recordar todos esos consuelos de su mamá, pero cuando no se ha tenido una mamá, ¿cómo? Y recuerdo que uno de los pastores que nos casó, porque nos casaron dos pastores, mi pastor, un pastor que de gran bendición en mi vida, mi pastor, y también el pastor de Paola, de la iglesia donde ella pertenecía. Y entonces el pastor de la iglesia donde Paola pertenecía dice, bienaventurada usted que no tuvo suegra. Y nos reímos, Paola y yo nos reímos, la gente quedó un poco seria, algunas personas, ¿sí? Paola y yo nos reímos porque lo conocemos y sabemos que lo decía en broma, ¿cierto? Bienaventurada que no tuvo suegra. Y lo entendimos. Y pues la verdad es que yo no recuerdo, digamos, sí, ese consuelo de mi mamá, pero yo quiero decirles que yo encontré uno más especial todavía que el consuelo de mamá. Y fue que yo conocí a Jesús a la edad de 12 años. Y yo aprendí a tener una relación con el Señor maravillosa. Y cada vez que yo me encontraba en soledad o en alguna situación difícil, yo podía ir a hablar con Dios. Papá. Y yo encontrar consuelo. Desarrollé una comunión con Dios tan especial, ¿sí? Que siempre que necesité algo, siempre a Él iba a hablar con Él. En momentos, por ejemplo, donde necesité un mentor, consuelo, una palabra de aliento, siempre iba a hablar con el Señor. Es tan maravilloso, es tan especial cuando uno cuenta con esa amistad íntima con Él. Y usted no siente que está hablando al aire, usted siente que Él está ahí. Y puedes expresarte y recibes consuelo y alivio del Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Todos tenemos ese Padre maravilloso. Y luego Jeremías dice, oh, si hubiera muerto al nacer. ¿Cuántos de pronto en un momento tan difícil han dicho, uy, mejor no hubiera nacido, ¿por qué tuve que venir a la vida? Es una manifestación de la angustia tan intensa que la persona siente que la no existencia sería preferible al dolor que se está experimentando. Y en el versículo 16 Jeremías dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré conmigo, son mi gozo y la delicia de mi corazón. Jeremías está expresando que él sintió tanta alegría con la palabra de Dios, tanto gozo, delicia de mi corazón, dice, y refleja la profunda satisfacción y alegría que un cristiano siente al encontrar sabiduría y consuelo en las Escrituras. Cuando tenemos fe y oramos y vamos a la palabra, encontramos gozo, alegría. Si usted no lo siente, pídale al Señor, busque a Dios y dígale, Señor, yo quiero sentir la alegría de leer la palabra, no que me quede dormido
o que esté aburrido. No, Señor, libérame, que yo pueda experimentar la delicia de tu palabra. Ore a Él, porque para los creyentes las palabras de la Biblia no son solo texto, sino alimento espiritual. Es la nutrición del alma y del espíritu. Devorarlas implica una lectura apasionada y un deseo insaciable de absorber todo su conocimiento. Maravilloso. Por eso te felicito por estar recibiendo la palabra, por estudiarla, por hacer el discipulado, por tener tu devocional diario. ¡Qué maravilla! Este gozo es un testimonio de cómo la fe y la palabra divina puede ser una fuente de felicidad y paz interior, incluso en los momentos más oscuros y difíciles de la vida. Sin embargo, hay como una paradoja, ¿sí? Porque Jeremías dice, tus palabras las hallé, qué gozo, qué alegría. Pero Jeremías está diciendo, quisiera no haber nacido, ¿sí? Entonces hay como una paradoja, una contradicción. Hay un gozo que parece que excluye la adversidad, pero al mismo tiempo parece que eso genera la adversidad, ¿sí? Y es el caso de Jeremías. Las situaciones difíciles que vivimos, quiero decirte que son muy dolorosas. No sé, la pérdida de un ser amado, la rebeldía de un hijo, ya he dicho muchas de esas cosas. Pero cuando tú tienes fe y buscas al Señor, hay una bendición, hay un beneficio muy grande a través de tu dolor. No se desperdicia tu dolor, no se desperdicia. Y es como el ajo, ¿sí? Estos días, hace algún tiempo para acá, cogí la costumbre de comerme un ajo crudo después del desayuno o después del almuerzo, ¿sí? Y entonces cojo el diente de ajo y ¿qué día cogí? Había un diente grande de ajo y lo como crudo porque dicen los expertos que es crudo por la lisina, que tiene una cantidad de beneficios para la salud, para el sistema inmune. Estudios dicen que previene cáncer, fortalece el sistema inmune y una cantidad de cosas. Bueno, pero ese no es mi tema. El caso es que cojo yo ese diente de ajo grande, me lo echo a la boca y me picaba y se me salieron las lágrimas, ¿cierto? Entonces también ya me echo como una media cucharada de aceite de oliva a la boca y luego mastico el ajo y ahí ya no me pica tanto. Entonces resulta que me como el ajo, ¿sí? Y luego las primeras veces que lo hice y fui al CE a mi niña, mi bebé de 2 años, me dice, uy papá, huele a cebolla, huele a cebolla. Y yo, solté la risa, pero ella no sabía lo del ajo, ¿no? Pues no sabe qué es el ajo. Lo que atinó a decir ella, eso es como cebolla. Entonces también voy con mi hijo David Santiago y uy papá, tienes un aliento, ¿sí? Y por eso les digo que las situaciones difíciles son como el ajo. Pican, lágrimas tal vez, ¿cierto? O la cebolla. Pero ¿sabes qué? Hay unos beneficios maravillosos. Cuando tú tienes fe en el Señor, cuando tenemos fe, cuando confiamos en Él, tu sufrimiento no se desperdicia. Es como el ajo. Puede que te salgan lágrimas, pero trae grandes beneficios. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea el Señor. El versículo 17, les decía que como el ajo, porque el ajo apesta. Es una de lo que se dice en contra del ajo, porque le queda a usted un aliento por harto tiempo, ¿sí? Pero yo me lo aguanto y no le incomoda a mi esposa. Le digo, mi amor, ¿te incomoda? No le incomoda. A los niños tampoco. Entonces, trato de no comerlo así cuando vamos a hablar, cuando estoy con harta gente, porque de pronto incomoda el aliento a ajo. Pero es un beneficio. El versículo 17 dice, nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes, dice Jeremías. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí
y me llené de indignación ante sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Las preguntas, ¿cierto? Cuando uno está en medio del dolor, vienen las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Jeremías dice, Señor, yo te he sido fiel. Yo no me uní en los pecados y en toda esa recocha del pueblo y toda esa vulgaridad y sus deleites y sus groserías y sus pecados. Yo no, me senté solo, Señor, aislado, para no estar en ese mismo pecado. Pero sin embargo, mi sufrimiento es terrible, Señor. Y es como cuando un cristiano dice, Señor, yo te he sido fiel, yo oro y busco tu presencia, pero ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? En el caso acá, como ustedes ven, Jeremías no había cometido maldades, pero estaba sufriendo. Por eso nosotros no podemos juzgar. Que cada persona, la Biblia dice, cada uno examínese, pero nosotros no examinemos la vida de nadie. Cada uno delante del Señor. Las preguntas de Jeremías en medio del dolor reflejan una búsqueda de entendimiento y de justicia por lo que se está viviendo. Al cuestionar su sufrimiento, a pesar de su fidelidad, busca una explicación, que alguien me explique por qué estoy pasando, que reconcilie la experiencia con las creencias, que reconcilie ese dolor que estoy pasando con mi fe, porque parece que no encuentro una reconciliación, ¿cierto? Estas preguntas son una esperanza de que haya un propósito o una lección detrás del dolor. Todas esas preguntas. En la adversidad los seres humanos buscamos respuestas que nos den paz y nos ayuden a perseverar. Las preguntas de Jeremías son un eco, hacen eco en todos nosotros, ¿cierto? Cuando nos encontramos pasando situaciones difíciles. Por ejemplo, también nos preguntamos nosotros, ¿por qué me ha tocado enfrentar esta enfermedad? ¿Sí? Cuando uno pasa por situaciones de enfermedad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esta pérdida? ¿Cómo puedo seguir adelante después de esta traición? Los que han pasado por una traición. ¿Por qué tuve que ser yo quien sufriera este accidente? ¿Por qué se fue tan pronto? ¿Por qué murió? Como dice la canción, porque el Señor se la llevó, no, porque iba a demasiada velocidad. Entonces, ¿por qué siento que mi esfuerzo no tiene recompensa? ¿Cómo puedo lidiar con la soledad que siento? ¿Cómo puedo recuperar la confianza después de fallar tantas veces? Preguntas. ¿Por qué? En medio de la situación difícil, ¿cierto? También son muy frecuentes expresiones de culpa. La lucha, la culpa. Si no hubiera dicho esas palabras enojado, nuestra relación no estaría rota. Si tan solo me hubiera callado, no entraríamos en ese estrés tan terrible que genera un conflicto en el hogar. ¿Cierto? Y viene, pero si yo me hubiera callado, pero si tan solo hubiera sido paciente, pero si tan solo hubiera sido comprensivo, ¿cierto? Las preguntas. También la culpa. Si yo hubiera hecho mi trabajo correctamente, no había perdido ese cliente importante. Cuando se te va un cliente y viene, tal vez es que yo no me sé expresar, tal vez es que no hago bien mi trabajo y viene la culpa, por eso no vendo, por eso no me va bien, ¿cierto? Viene la lucha ahí. Si no hubiera gastado tanto, no estaríamos en esta crisis financiera. Si hubiera visitado al médico antes, quizás se habría descubierto esta enfermedad más pronto. Si hubiera escuchado los consejos, no estaría enfrentado a estas consecuencias. Si hubiera tomado esta decisión impulsiva, si no hubiera tomado esta decisión impulsiva, todo sería diferente ahora. Y uno dice cosas así, ¿cierto? Y muchas veces esto más lo hunde, más lo hunde. Entonces, tenemos que buscar una salida diferente. ¿Amén? Una salida diferente. La segunda parte del versículo 18 dice: tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Entonces, imagínate en el desierto.
Nosotros no vivimos acá en desierto y fácilmente encontramos agua. Pero imagínate la gente en el desierto, la gente cansada por un camino y piensa y se acuerda, ay, en tal lugar hay un arroyo, hay un oasis. Y camina y sigue con esa sed, con ese sufrimiento, con ese calor tan terrible, pero tiene la esperanza. Se acuerda que en tal lugar hay un arroyo, un arroyito de agua. Y va con esa esperanza y cuando llega, el arroyo se secó. Se secó el arroyo. A morir de sed. Entonces cuando Jeremías dice, aquí expresa, tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Es un momento donde falta la fe y a Jeremías le estaba faltando la fe. Pero también le faltó a Juan el Bautista. Recuerden cuando lo echaron a la cárcel y primero había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y generación de víboras, arrepiéntanse. Pero cuando lo llevan a la cárcel y está allá, manda a preguntar, maestro, ¿eras tú el que habías de venir? Porque en medio del dolor muchas veces la fe flaquea. Por eso Jesús cuando oró por los discípulos pidió, Señor, que no falte su fe. Que nosotros oremos también, que no falte nuestra fe. Señor, por eso es que todos los días debemos llevar una vida de oración, porque a todos nos van a llegar momentos difíciles. Señor, que en los momentos difíciles no flaquee, mi fe no falte. Cuando oramos por los hijos, Señor, que mis hijos no flaqueen en la fe. Cuando oras por tu cónyuge, cuando oras por otras personas en la iglesia, que no falte la fe, porque en esos momentos de crisis puede faltar la fe. Y Jeremías aquí está dudando, Señor, tú has sido como el arroyo que se seca. Toda mi ilusión, y cuando voy, no, esperaba que el Señor me ayudara y no me ayudó. ¿Sí? Entonces esta metáfora significa que la ayuda es inconstante y poco confiable, desapareciendo cuando más se necesita, al igual que un manantial que se seca. Pero hay que entender que es la percepción y no la realidad. Nuestras emociones cambian mucho. Cuando hay banquete, cuando vamos a pasear, cuando nos vamos a Cartagena, nos vamos al río, sancocho de olla, ¿cierto? De paseo de olla, no sé, y entonces contentos, ¡ay, qué alegría con la familia! Las emociones están arriba. Pero cuando hay momento difícil, las emociones dicen, no, qué vida tan terrible. Dice mi hijo David Santiago a veces está feliz y luego dice, este es el día más feo de mi vida. Le digo, papá, pero ¿por esto nada más? Sí, este es el día más feo de mi vida. Entonces a veces nosotros somos así como los niños, ¿cierto? Nuestras emociones fluctúan tanto, ¿sí? Son como el agua, las emociones, siempre cambiantes, reflejando nuestras experiencias, como el agua responde al calor o al frío. Entonces si hace calor el agua se calienta, ¿cierto? Va usted a bañarse y sale el agua como para echarle papa y hacer un caldo, sale por la ducha caliente, ¿cierto? O hace frío y usted no se quiere bañar en la mañana porque qué frío, está muy fría el agua. Entonces nuestras emociones, usando la metáfora del agua, son como las circunstancias, si están difíciles o si están bonitas. Así varía nuestra emoción. Por eso no podemos confiar en nuestras emociones. Tenemos que confiar en la verdad de la palabra de Dios que no falla, que siempre el Señor dice, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Jeremías 15, el verso 11, dice, el Señor respondió, yo cuidaré de ti, Jeremías. Tus enemigos te pedirán que ruegues a su favor en tiempos de aflicción y angustia. Empieza la palabra de Dios para Jeremías. Yo cuidaré de ti, Jeremías, le dice el Señor. Qué palabras tan lindas del Señor. ¿Sabes por qué? Porque aunque Dios no nos va a sacar de muchos sufrimientos que tendremos que pasar, tenemos que ser fuertes, valientes. Pero Él dice, yo te cuidaré, yo te cuidaré. En medio de esa situación, en medio de esa enfermedad, yo te cuidaré. En medio de tu soledad, yo te cuidaré.
En medio de ese problema, yo te cuidaré, te dice el Señor. ¿Cuántos reciben esa palabra? Aleluya. En medio de ese dolor, yo te cuidaré, dice el Señor. Eso te dice el Señor. Él no te dice, ajá, y si viene a buscar qué ayuda después de que me ha sido infiel tantas veces. No, tú buscas al Señor y Él está presto para ayudarnos. Amén. Su misericordia es tan grande. La diferencia entre la naturaleza falible del cuidado humano y la perfección y omnipotencia del cuidado divino son claras. Son claras. El cuidado humano es como un faro construido por manos temblorosas. El que construye el faro para guiar los barcos que no se estrellen contra los acantilados. Manos temblorosas. Su luz guía con buena intención, pero a veces parpadea y falla en la tormenta. ¿Cierto? Y se apagó el faro en el momento en que los barcos necesitaban la luz. Y los barcos en medio de la niebla se fueron contra los acantilados. Y se destruyeron y se perdieron vidas. Así es las intenciones humanas. Queremos que todo esté bien, pero a veces fallamos. Somos falibles en el cuidado de otras personas, aún de nuestros hijos, aún de nuestro cónyuge. Pero ¿sabes qué? El cuidado de Dios no es falible. Dios es el omnipotente. A Él no le pasan accidentes como a nosotros. El cuidado de Dios en comparación con el faro que podemos construir los humanos y que falla, el cuidado de Dios, en cambio, es como el sol eterno que rige los cielos. Nunca titubea. Su calor y su luz son infalibles y su poderosa presencia es un escudo contra cualquier oscuridad. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es. Usted vio que un día, el Señor le tuvo un problema y el sol no salió. Uy, son las 9 de la mañana y el sol no ha salido. ¿Qué pasaría? ¿Le ha pasado alguna vez? De pronto que esté oscuro un poco porque la lluvia, esto, pero nunca le pasa eso a Dios, ¿cierto? Porque Dios es infalible en su cuidado. Amén. Versículo 19, dice Jeremías, dice el Señor, esto responde el Señor, si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. ¿Por qué? Porque Jeremías había flaqueado en la fe. Acuérdese que había dicho, es como un arroyo que se seca, Señor. Había flaqueado en su fe. Entonces el llamado del Señor es a regresar a la fe, a la confianza, en medio del dolor. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Las palabras despreciables son la queja, la maldición, la murmuración, qué vida, no sé qué, no sé cuántas, porque me tocó esto, estos hijos, esta mujer, este marido. Esas son palabras despreciables. Que el Señor dice que nos arrepintamos de eso, que renunciemos. Tienes que influir en ellos, dice el Señor, no dejes que ellos influyan en ti. Es decir, no dejes también que tus emociones sean conforme a las circunstancias, como el agua que se calienta cuando hay calor o se pone fría cuando hace frío. No, mantente firme en la palabra, que no influya la incredulidad de la gente en ti, sino que tú influyas con fe en las personas. Amén. Verso 20, pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados. Te rescataré de sus manos crueles. ¿Cuántos reciben esta palabra? Te mantendré a salvo, dice el Señor. La certeza de que seremos rescatados de enemigos crueles, sean personas que nos quieren hacer daño, o sean demonios, o sea el mismo diablo que nos quiere destruir, o sea cualquier problema que estemos enfrentando, la certeza de que seremos rescatados nos permite caminar con esperanza, incluso en el camino más oscuro, en el momento más difícil, saber, como dice el Salmo 23, cuando atravieses el valle de sombra de muerte, yo estaré contigo, dice el Señor. Amén. Atravesando el valle difícil. ¿Cuántos se alegran porque Él está con nosotros? ¿Cuántos se alegran porque Él nos cuida? Amén.
Alabado sea el Señor. Póngase de pie, levante sus manos y hable con el Señor esta mañana. Y dígale: Señor, gracias. Gracias porque no estoy solo, Señor. Gracias, Señor. No estoy solo, Señor, cuando sufro. No estoy solo cuando tengo que pasar por momentos difíciles. Tú estás conmigo, Señor. Tú me perdonas cuando fallo, Señor. Tú me ayudas a aprender de mis errores, Señor. Tú me perdonas y me consuelas. Tú eres mi Dios y mi alegría, Señor. Habla con el Señor. Qué dicha haber conocido a Dios. Qué dicha haber conocido a Jesús. Cómo los no creyentes pueden vivir la vida. La vida es difícil. Pero dígale al Señor: Señor, gracias porque te conocí. Gracias, Señor. Gracias porque estás conmigo. Porque me perdonas, Señor. Gracias. Gracias porque me ayudas, Señor. Me consuelas. No me dejas solo en medio de la enfermedad, en medio de la situación económica, cuando parece que el diablo quiere destruirme, destruir mis hijos, mi familia, mi casa. Señor, tú eres mi consuelo, tú eres mi paz, tú eres mi alegría, Señor. Tú eres mi ayuda en medio de la dificultad. Habla con el Señor. Tan solo busca la guía, busca su guía, busca su dirección. Busca al Señor para que Él te ilumine. Y tú tienes ayuda en el camino difícil. Tendrás luz en medio del camino oscuro. Y si hay alguien